Buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar el diseño y modelado teórico de un horno de inducción controlado mediante un microcontrolador SP32. Este proyecto aborda la automatización del calentamiento de piezas metálicas con control preciso de temperatura. Esta presentación se enfoca exclusivamente en los aspectos teóricos, el modelado matemático y el diseño de controladores, sin incluir resultados experimentales. Claro, al final añadiremos el tema de simulaciones dentro de MATLAB. El objetivo es comprender los fundamentos físicos y de control que sustentan este sistema automatizado. Comencemos con todo este proceso, que sería los fundamentos de calentamiento por inducción. El calentamiento por inducción se fundamenta en la ley de Faraday, establecida en 1831, que describe cómo una fuerza electromotriz se induce en un circuito cerrado cuando el flujo magnético que lo atraviesa varía en el tiempo. Cuando una pieza conductora se sitúa dentro de una bobina por la que circula corriente alterna de alta frecuencia, el campo magnético variable induce corrientes circulares en el material, conocidas como corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Estas corrientes, al circular a través de las resistencias eléctricas del material, disipan energía en forma de calor, según la ley de Joule, la cual está representada por lo que es la potencia igual a lo que es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Este principio permite el calentamiento directo del material sin contacto físico, con aplicaciones importantes de tratamientos térmicos industriales. Un aspecto fundamental en el calentamiento por inducción es la profundidad de penetración de las corrientes de Foucault, conocida como profundidad peculiar, denotada por la letra griega delta. Esta magnitud se calcula mediante la fórmula delta igual a la resistividad eléctrica, a la raíz cuadrada de la resistividad eléctrica del material sobre la frecuencia angular y la permeabilidad magnética. La profundidad peculiar determina cómo se distribuye el calor en la pieza. A mayor frecuencia, menor es la profundidad peculiar, lo que concentra el calentamiento en la superficie. A menor frecuencia, el calor penetra más profundamente. Los hornos de inducción se clasifican en dos tipos principales: hornos de canal, utilizados para fusión a baja frecuencia, y hornos de crisol sin núcleo, empleados para fusión y tratamiento térmico a alta frecuencia. Sus aplicaciones industriales incluyen fusión de metales, templado superficial, soldadura, forjado y recocido. Entre sus ventajas destacan el calentamiento rápido y localizado, alta frecuencia energética y ausencia de contaminación por combustión, algo que es importante. Hablemos ya del módulo ZBS, el cual sirve a nuestro horno. El módulo ZBS significa Zero Voltage Switching, o conmutación por cruce en cruce por cero. Es un circuito oscilador resonante que permite el control eficiente de la potencia en aplicaciones de calentamiento por inducción. El circuito tanque, LC, compuesto por la bobina de trabajo y un capacitor en paralelo, determina la frecuencia de resonancia del sistema, calculada como la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 sobre 2pi por el raíz cuadrada de LC. El principio de funcionamiento consiste en que los transistores de potencia conmutan alternadamente en el instante en el que el cruza por cero, lo que minimiza las pérdidas por conmutación y aumenta la eficiencia del sistema. Las ventajas principales de esta topología incluyen menor disipación térmica en los transistores, mayor eficiencia que puede superar al 90%, operación en frecuencias elevadas entre 20 y 100 kHz y simplicidad del circuito comparado con otras topologías. Cuando hablamos de una eficiencia del 90% en comparación de hornos normales, estamos hablando de una diferencia de casi 30, ya que ellos llegan a 60 o 70%. Los sensores de temperatura. Para el control preciso de temperatura en el sistema, se utiliza una termocupla tipo K, compuesta por dos aleaciones, cromel y alumel. Son aleaciones que ambos tienen aluminio y níquel con cromo. El principio de funcionamiento se basa en el efecto Seebeck
descrito en 1821, el cual establece que cuando existe una diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión fría de dos metales diferentes, se genera una fuerza electromotriz proporcional a dicha diferencia. La termocupla tipo K tiene un rango de operación que abarca desde menos 200 grados Celsius hasta 1260 grados Celsius, con una sensibilidad aproximada de 41 microvoltios por grado Celsius. Para procesar esta señal se utiliza el convertidor MAX 6635, que realiza la conversión de termocupla a digital con compensación de juntura fría integrada. Este dispositivo se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo SPI y proporciona la temperatura directamente en formato digital con una resolución de 0.25 grados Celsius. Existe también el modelo MAX 31855 que ofrece mayores resolución de 0.0625 grados Celsius y un rango de medición más amplio, siendo preferible para aplicaciones industriales. En nuestro caso, usaremos el MAX 6675. Pasemos al microcontrolador SP32. El SP32 es un microcontrolador de 32 bits basado en el procesador Extensa Dual Core, operando a una frecuencia de 240 MHz con 520 KB de SRAM para almacenamiento de datos. Dispone de 18 canales ADC y de 12 bits, lo que representa una mejora significativa respecto a los 10 bits del Arduino tradicional. Esta mayor resolución de aproximadamente 1.2 mV por bit permite mediciones más precisas, especialmente importante en aplicaciones de control de temperatura. El SP32 incluye también todo el tema de módulo Wi-Fi y Bluetooth para la conectividad. Así también cuenta con múltiples canales PWM, comunicación con SPI, I2C y WART. Pasemos a otro que es parte mecánica, que hablamos ya de un motor paso a paso NEMA. El sistema de elevación del prototipo utiliza un motor paso a paso NEMA 17, donde NEMA hace referencia a National Electrical Manufacturers Association. Este motor tiene un tamaño de cara de 42 milímetros y ofrece un ángulo de paso de 1.8 grados, lo que corresponde a 200 pasos por vuelta completa. El par de sostenimiento típico de este motor oscila entre 0.2 y 0.6 Nm, que es suficiente para el sistema de elevación de pequeñas piezas, como en nuestro caso el proyecto. Para controlar el motor se utiliza el driver DRB8825, que admite micropasos de hasta 1/32, lo que significa que puede dividir cada paso en 32 pasos más pequeños, aumentando significativamente la resolución de posicionamiento. Este driver puede manejar corrientes de hasta 2.5 amperios por fase. El sistema de elevación tiene un recorrido vertical de 150 milímetros aproximadamente, lo que permite extraer completamente la pieza de la zona de calentamiento. Una vez alcanzada la temperatura objetivo, la precisión de posicionamiento y la capacidad de mantener el par en reposo sin necesidad de encoders hacen que los motores paso a paso sean ideales para aplicaciones automatizadas donde se requiere movimiento controlado y repetible. Pasando a los sistemas de control, tenemos dos que los vamos a resumir de una manera más rápida, los cuales son los de lazo abierto y lazo cerrado. Los de lazo abierto nos dan una salida sin retroalimentación, simplicidad de implementación, no corrige perturbaciones, es una aplicación sin un tipo de precisión, mientras que están por otro lado el de lazo cerrado, el cual incluye mayor precisión, robustez ante perturbaciones y capacidad de seguimiento de referencias variables. En el contexto del calentamiento por inducción, un control de lazo cerrado es esencial porque permite mantener la temperatura estable a pesar de las pérdidas térmicas, las variaciones del material y las condiciones ambientales. Sin feedback, el sistema no podría garantizar la precisión requerida en procesos de tratamiento térmico. Para esto vamos a ver el control on-off con histeresis, el cual es una estrategia de control más simple, en la que la salida conmuta entre dos estados completamente opuestos, completamente encendido o completamente apagado. Cuando se añade una banda de histeresis, el encendido ocurre cuando la temperatura desciende por debajo de un límite inferior, calculado como el set point menos la mitad del ancho de la banda
de la banda de histéresis. El apagado ocurre cuando la temperatura asciende por encima de un límite superior, calculado como el set point más la mitad de la banda de histéresis. Por ejemplo, una banda de histéresis de 5 grados Celsius, el sistema se encenderá cuando la temperatura baje a set point menos 2.5 grados y se apagará cuando la temperatura sube a set point más de 2.5 grados. Este tipo de control es simple de implementar y no requiere sintonización de parámetros, lo que lo hace atractivo para aplicaciones donde la precisión no es crítica. Sin embargo, genera oscilaciones permanentes alrededor del set point, cuya amplitud depende del ancho de histéresis, la constante de tiempo de la planta y la potencia del sistema. Estas oscilaciones pueden ser inaceptables para procesos que requieren precisión térmica estricta. El controlador PID, a diferencia del otro, es el más utilizado en la industria, representando más del 90% de los lazos de control en planta de procesos. El término PID proviene de sus tres componentes: proporcional, integral y derivativo. Cada una de las acciones permite diferentes rasgos. Por ejemplo, la proporcional va a responder al error actual y va a buscar una respuesta rápida. La integral acumula el error del tiempo y la elimina al error estacionario. Y la derivativa va a anticipar los cambios, va a amortiguar las oscilaciones que nos dé la integral y es bastante tema del sensibilidad al ruido. La combinación de estos tres permite obtener un control preciso con respuesta rápida y estabilidad adecuada. Para métodos de sintonización existen bastantes. La sintonización de control PID implica determinar los valores óptimos de las ganancias Kp, Ki y Kd para lograr un desempeño satisfactorio del sistema. Existen varios métodos, tanto analíticos como experimentales. Tenemos de Ziegler-Nichols para trabajar en enlazo cerrado, la de Cohen-Kuhn, enlazo abierto, o el método experimental, donde hacemos prueba y error del sistema haciendo variar los tres parámetros. En este proyecto vamos a trabajar tanto con Ziegler-Nichols en forma teórica y la parte de lo que es el movimiento experimental. La arquitectura del sistema está diseñado en tres partes. Tenemos la parte de potencia, control y mecánico. La parte de su potencia, su sistema de potencia comprende del módulo ZBS, el cual tendrá una resolución de 12 voltios y 20 amperios, casi a 600 watts. Por otro lado tenemos el subsistema de control, que estará integrado por el SP32 y la termocupla. Y por último el subsistema mecánico, que tendrá lo que es el NEMA 17, el cual nos aplicará para medir todo lo que es el motor como un elevador. El sistema opera según un ciclo automático que incluye calentamiento hasta alcanzar el set point de estabilización de temperatura, elevación de la pieza, mantenimiento durante un tiempo programado y descenso a la posición actual. Para hablar de un modelado matemático. El modelado matemático de la planta térmica se basa en el balance de energía del sistema, que establece que la energía suministrada debe ser igual a la energía acumulada más la energía perdida. La energía suministrada corresponde a la potencia eléctrica convertida en calor por inducción, denotada como P sub in. Esta potencia depende del duty cycle PWM aplicado al ZBS. A base de estas tres podemos tener la energía suministrada, la energía acumulada y la pérdida por convección, que van a estar sumadas mediante temperaturas de ambiente, alturas, masas y áreas que se deben calcular. Ahora, cuando hablamos de una función de transferencia, tenemos que entender que se puede obtener desde el modelo matemático de la planta. Para temperaturas moderadas, menores a 400 grados Celsius, es razonable despreciar el término de radiación y linealizar al modelo alrededor de un punto de operación. El modelo simplificado de primer orden sin tiempo muerto se expresa como GdS igual a K sobre tau S más 1, donde K es la ganancia del proceso en grados Celsius por porcentaje de duty cycle y tau es la constante de tiempo en segundos.
Sin embargo, en la práctica existe un retardo en las respuestas del sistema, debido al tiempo de propagación del calor desde la generación de corrientes de Foucault hasta la detección por el termopar. Este retardo se modela como tiempo muerto. Para una pieza de acero de 200 gramos, los parámetros estimados son K igual a 5 grados Celsius por porcentaje, tau igual a 80 segundos y L 10 segundos. Este modelo se implementará en MATLAB utilizando una aproximación de Padé de orden 3 para simular el comportamiento del sistema. Con esto podemos ver un punto importante entre la diferencia de que puede realizar un control PID y el control on-off de este sistema, el cual puede variar dependiendo a qué estemos buscando. Posterior a esto vamos a mostrar lo que es nuestro diagrama esquemático, un diagrama eléctrico en el tema de toda la planta que tenemos aquí con ZBS. Para esto podemos ver los diferentes accesorios que hemos utilizado para KiCad. Por último y no menos importante, nuestro modelado de lo que es toda nuestra estructura que tenemos hoy en adelante con las funciones que deben trabajarse. Pasando a esto, a un tema más importante, vamos a resolver lo que es nuestro en MATLAB. Todo el tema del horno de inducción a base del modelado. Para esto ya hice la carga del programa y podemos ver lo siguiente. Los parámetros de modulado van a ser los que indicamos. Una ganancia de proceso de 5, un tau de 80 y el tiempo muerto de 10 segundos. La función de transferencia sin retardo nos dará tal cual estará. La aproximación de Padé nos dará en orden 3, es decir, 3 valores más. Esto ya se convierte en una ecuación de cuarto orden. La respuesta al escalón, que vamos a tener en el gráfico, los parámetros de respuesta temporales y los valores finales. A esto podemos ver que el tiempo de subida es de 175.77 segundos. El tiempo de establecimiento es de 322.96 segundos. No existe un sobreimpulso y el valor final es de 4.99. Tenemos esta cantidad de polos y estos ceros. El análisis de estabilidad, el sistema podemos decir que es estable. Todos los polos se encuentran a este lado. Con nuestra ganancia de 5, nuestro tau que va a ser 80, podemos revisarlo mejor con nuestra gráfica. La respuesta de escalón, como indica, llega hasta los 355. Por otro lado, tenemos el mapa de polos que nos indica que todos nuestros polos están a este lado, mientras que tenemos ceros a este lado. Si lo vemos desde el lugar geométrico de las raíces, vemos la estabilidad que gira a su alrededor. Nuestro diagrama de Bode también nos mostrará la respuesta que tiene en magnitud y en fase dependiendo al diagrama que estamos buscando. Y por último, los márgenes de ganancia y fase que se pueden delimitar en estos puntos. Por otro lado, tenemos lo que es nuestras plantas. Ambas plantas demuestran nuestro trabajo. El primero que se ve aquí es el PID. Aquí se encuentra la planta y esto es nuestro delay de retardo. Por otro lado tenemos nuestro on-off junto con su ganancia para llegar a la temperatura exacta y vamos a ver primero la del on-off. Vamos a darle a cargar un momento para que se vea el sistema. Como pueden ver, cuando trabajamos con on-off con histeresis, existen puntos que hemos decidido marcarlos de menos 5 a 5. Entonces cada vez que llega va a ir marcando de menos 5 a 5 en forma oscilatoria constante. Por otro lado, cuando trabajamos con un PID, vamos a buscar estabilizar la señal, justificando lo que vemos aquí, que no llega a un solo impulso, será explicado mediante el PID tuner.
El P de Tuner oficial que nos da y que nos indica que se podría llegar a usar, nos muestra un sobreimpulso de un porcentaje mayor para después una estabilidad. Nosotros, aplicando este tema en el mundo físico, descubrimos que el ZBS es difícil de controlar y puede sobrepasar su temperatura alcanzando hasta 350 grados Celsius. Si nosotros ponemos un gráfico como este y nosotros buscamos calentar algo a 200 grados, tendremos un sobrepaso excesivo. Podemos llegar a quemar el material y no hacer la fusión que buscamos. Para eso usamos el otro PID, donde nosotros calibramos para que tuviera exactamente sin un sobretiro en este, y así se mantenga el equilibrio hasta llegar a su valor. Es por eso que aquí llega directamente en un total de 200 segundos aproximados a lo que es ya los 300 grados, teniendo un PID variado que podemos ver ahorita de 0.53 en lo proporcional, de 585 milis en lo integral y 6.9 en lo derivativo. Asimismo, un coeficiente de filtro de lo que es 0.066. Con esto podemos determinar nuestra planta y trabajar ahora y mostrar la parte física.